Día estamos recordando a dos apóstoles, Felipe y Santiago, dos de los llamados pilares de la iglesia, los fundamentos de la verdad predicada en Cristo y también el fundamento de la verdad que predicamos. Cuando uno va valorando la experiencia del proceso de la fe y la predicación, no hay que olvidar algo sencillo y que nos ayude a entender esa importancia de los apóstoles. El Señor no escribió ningún libro de sus enseñanzas. Tampoco nadie fue con Él desde que comenzó a predicar, anotando todo lo que el Señor dijo. Durante su vida, Él hizo lo que le tocaba, hablar de la verdad, que como bien dice el Evangelio de hoy, es la verdad de Dios, y que además había que reconocerla en su persona. Por eso el discurso del Evangelio dice o expresa eso: el que me ve a mí, ve al Padre. Es decir, yo soy la verdad de Dios. Lo que digo, lo que hago, todos mis gestos son divinos. Por eso, la primera afirmación. Entonces, bajo esa verdad y valor, hubo 12 que lo fueron acompañando. Sabemos por el mismo evangelista Juan que les entusiasmaba su predicación, pero no le creyeron hasta que resucitó, y 2 veces lo expresa el evangelista, capítulo 2 y capítulo 20. Fue hasta que resucitó cuando creyeron en la Escritura. Entonces, la experiencia en ellos de la verdad de Cristo empieza a tomar sentido, empieza a clarificarse, empiezan a verla ya en su justa realidad, y ahora sí, comienzan a predicar la verdad que ellos mismos entonces habían visto. Por eso San Lucas, en su primer capítulo, en el verso 4, dice que pone por escrito el testimonio de los que acompañaron al Señor durante su predicación y fueron testigos de la resurrección. Entonces va a hablar de una verdad que a través de esos testigos calificados se va a poner ahora por escrito. Una experiencia humana, pero de mucho valor. Cuando una persona ha muerto, la única forma de avalar las verdades de su vida y comprobar si era cierto es preguntar a los que lo conocieron si lo que se dice es verdad de esa persona. Si es cierto que hacía, por ejemplo, muchas obras buenas, y nos dirán los testigos que lo vieron, conocieron, sí, yo doy testimonio que era una gran persona, que se preocupaba por los que tenían hambre, que mucho de lo que hacía, ganaba, trabajaba, decía, esto es para dar de comer a mis hermanos. Y doy testimonio de que tenía un gran corazón. Así es a nivel humano. Entonces los discípulos son la base de esa verdad que vieron, oyeron, y que en la resurrección reafirmaron. Y su primera manera de transmitirla fue oral, no escrita, porque ellos hablan de lo que vieron. Por eso hablamos de una tradición que está sobre la Biblia, porque hay una primera experiencia que es lo que ellos vieron y empiezan a recordar. Posteriormente, esa verdad predicada, que ya va marcando la vida,
empieza a ponerse por escrito. Y por eso surge la experiencia del Nuevo Testamento bajo la autoridad apostólica, es decir, se pone por escrito la verdad que ellos confirman. Por eso, cuando valoramos la historia sobre los libros bíblicos, hay gente que se asusta y sorprende que le digan que además de estos que tenemos como verdad, hay otros que no fueron aceptados, los llamados apócrifos, que tienen muchas contradicciones sobre la verdad que los discípulos predicaron. Por ejemplo, un evangelio apócrifo llamado Evangelio de la Infancia, que dice que cuando el Señor era un pequeñito, hacía muñequitos, palomitas de barro. Cuando se cansaba de jugar, las soplaba y las palomitas tomaban vida. Un absurdo. La verdad de los evangelios no es la misma. Y por eso se dijo estos, y que fueron mucho después de que los discípulos vivieron, se le llama apócrifos. Y solamente se aceptaban los que eran avalados por quienes fueron testigos del resucitado. Esto también nos lleva a otras valoraciones, como es los libros escritos. Hoy los jóvenes manejan mucho el argumento, es que la Biblia lo hicieron hombres. Pues claro que lo hicieron hombres, pero lo hicieron hombres testigos de una verdad que quieren que se conserve, que quieren que se mantenga de Cristo, y por eso la pusieron por escrito. Y por eso, cuando yo proclamo, digo Evangelio de Juan, y cuando termino, expreso que lo que él puso por escrito no es otra cosa más que la palabra de Dios. Y termino diciendo, palabra de Dios. Esto que San Juan escribió es la historia de ese Cristo que es Dios, y que entonces avala que esta verdad es la misma predicada por el Señor. Por eso todo lo que yo digo no debe contradecir la verdad de Dios, ni debe ser una experiencia equivocada entonces cuando la verdad de Cristo me está diciendo lo que es y fue y debe ser de su verdad. Alguien que diga, a mí me habló la Virgen y me dijo cosas que no están en la Biblia. ¿Sabes qué? Te oiré otro día. Lo que me vas a decir no es verdad. Imaginemos los que en nuestros tiempos nos tocó ver películas mexicanas como la del Santo, el famoso luchador, y que lo vimos y conocimos con su máscara, su vestimenta, que de niños nos entusiasmaba. Y que alguien hoy me diga, mira esta máscara, que ya no es color plata, ahora ya le pusieron muñequitos, ya le pusieron adornos para que se vea bonita. Me digan, esta era la máscara de ese luchador el Santo. Oye, no es la que yo conocí, no es la que yo tengo y cree que es verdad. A lo mejor alguien que nunca lo conoció en unos años más, lo engañen y le digan, sí, tenía maripositas, tenía florecitas y esta era su máscara. A lo mejor lo engañan. Pero digo yo, entonces no debe ser así, no esa es la verdad. Y por eso la valoración dice, la tradición apostólica, garantía de la verdad. Por eso repito, que alguien me dijera hoy que la Virgen nos dijo algo que se le olvidó al Señor, que el Señor Jesús me reveló algo que no dijo, o que me dijo cosas que no están en la Biblia pero son verdad. Entonces, la autoridad que avala eso, que son las de los discípulos, que está en la Biblia, avalada antes por una tradición o vivida, celebrada, proclamada,
le puedo decir, sabes, es mentira. No es de Dios. No te equivoques. No me puedes cambiar la verdad del pasado, porque digas que así hoy te dijo el Señor. Y por eso, detrás de la experiencia, la autoridad apostólica. Y de ahí que diga un documento, el Dei Verbum de la Iglesia, que la revelación de Cristo termina con la muerte del último discípulo. Ya no hay quien ahora diga, de autoridad y diga, es verdad. Por eso los apóstoles son los pilares de la fe. Y de ahí que la labor de los sucesores de Pedro, obispos, sacerdotes, en esa tradición de experiencia es cuidar de la verdad. Que yo predicara cosas distintas a la verdad revelada, que diga, no, es que hay que hacer ante un mundo con ideologías, lo que el mundo quiere. Aunque el Señor diga otra cosa, no importa. Porque, según mi parecer, puedo decir, esto es lo que Dios quiere. No, lo que Dios quiso, dijo, predicó y quería, ya está predicado. Me toca mantener la verdad y me toca cuidarla, me toca defenderla y lo más importante, avalarla con mi vida. Y por eso el testimonio del apóstol Pablo en la primera lectura, y por eso las palabras del Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al final digo que todo el que le crea en lo que dice y viva su experiencia, sus obras van a ser las mismas de Dios. Por eso, nuestra fidelidad a la doctrina de la Iglesia, nuestra fidelidad a la palabra revelada puesta por escrito en la Biblia, nuestra fidelidad a una gran tradición apostólica que marca la vida, caminar de la Iglesia con todo lo que ella ve, que nos puede ayudar para confiar en lo que hemos creído y saber que predicamos la verdad de los que oyeron, vivieron con el Señor desde que comenzó su predicación hasta el día de la resurrección. Y el compromiso, creo que lo podemos tomar de lo que el apóstol Felipe dice al Señor. Se entusiasma con la verdad de Dios y le dice, Felipe, muéstranos al Padre. Tanto hablas de Él, tanto nos enseñas del Padre, muéstranos. Y el Señor le dice, Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Y si no me quieres creer por lo que te digo, que conozco al Padre, que soy Él, en la intimidad somos el misterio de Dios, créelo por mis obras. Si no me quieres creer a mis palabras, créelo por lo que hago. Hoy creo que ese es el mayor compromiso que tenemos como iglesia. Pienso que en este momento histórico, con tantas ideologías contra la fe, con tanta gente que en sus ideologías pregona y pone a la iglesia como un gran enemigo de la humanidad, y que el rechazo empieza a ser notorio, la indiferencia, una experiencia de las nuevas generaciones ya marcada contra la religión, su gran indiferencia. A lo mejor hoy, ante nuestra predicación de Dios, ante la invitación a acercarse a Dios, nos diga, muéstranos a ese Dios del que me hablas, muéstranos al Padre, muéstranos a ese Dios que dices debo creer. Y la pregunta, ¿cómo le mostraríamos a ese Padre? Y la respuesta entonces, comprometedor, hagamos las obras de Cristo en el amor. Hagamos las obras. Para que así entonces
la afirmación sea la misma. No crean por lo que predico. A lo mejor hablo mucho de Dios. A lo mejor predico mucho lo que yo creo de Dios. Pero si no me crees, créelo por lo que digo. Qué reto tan grande. Porque a veces decimos, predicamos, y cuando la gente nos ve y conoce, dice, qué tristeza, no lleva a Dios, no viene a Dios, no vi al Padre, no vi lo que dice, lo que enseña, lo que predica, no lo vi. ¿Por qué no hacerlo nuestro compromiso? Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Ya no te creo por lo que me dices, lo he vivido contigo, lo he experimentado y por eso digo, creo que lo que tú anuncias de Dios, lo que has creído de Dios, que sea hoy nuestra valoración y lo que nos permite entonces vivir, celebrar a los santos apóstoles en la Eucaristía, Felipe y Santiago. ICM